porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Buenos días, amigos, bienvenidos a este Invítame a Leer. Horacio Cárdenas, qué gusto volver a conversar contigo en este Invítame a Leer. Gerardo Segura, amigos de Radio Universidad, pues efectivamente estamos en una emisión más de su programa Invítame a Leer, un programa sin pretensiones o con pretensiones tan enormes como que usted se anime a leer. Y para ello nosotros ahora le vamos a regalar a los amigos del auditorio, Horacio, 2 libros. Bueno, uno a quien nos llame y otro a otra persona. La semana pasada nos hablaron 2 personas y se llevaron los libros de Truman Capote. Excelentes ambos. No, los 2. Entonces ahora tenemos una antología y una novela. Así es, de James Ellroy, A la casa de la mujer. Y una compilación, Latinoamérica criminal, para todos aquellos que nos sentimos atraídos por eso, la cuestión criminal, lo violento, pero desde un punto de vista analítico, este es el libro para ustedes. Eso es una antología. Así es. Relatos, ¿no? Relatos, trae textos de Carol Ben-Simon, de Rodrigo Blanco Calderón, de Bernardo Carvalho, de Rodrigo Hasbun, entre otros. Sí. Latinoamérica criminal. 13 relatos seleccionados por Daniel Galera para la revista McSweeney's. Fíjate que eso es lo que en algún tiempo fue la novela policíaca, la novela negra en América Latina, ¿no? Que fue profundamente y profusamente cultivada por escritores de todas las nacionalidades de México. ¿Qué te diré? En México pues estuvo en este momento Paco Taibo, pero estuvo Rafael Bernal en los años 60, ¿te acuerdas? Con el complot mongol. Sí. Y todavía antes Usigli con el ensayo de un crimen, simplemente aquí en México. Y en América Latina, bueno, pues quien no lo cultivó, el propio Vargas Llosa con Los Cachorros para investigar la muerte del conscripto aquel. Así es. Por ejemplo. Lo que pasa, salvo tu mejor opinión, es que en México y en muchos puntos de Latinoamérica, la novela policíaca se murió de inanición. Se inanició, sí. No tanto de que no hubiera crímenes, crímenes a pasto y a rabiar y por todos lados y con índices de impunidad tremendos, que es lo que llevó a decir, bueno, relatar la parte del crimen, relatar la parte de la investigación criminal, ahí es donde estuvo la inanición, porque salvo trabajos tan cuestionables en este sentido como Lo Negro del Negro Durazo, por ejemplo, había una novelita que se llamó El Guarura, un poco en la misma vena, de lo que se trataba era de decir cómo los crímenes no se resuelven en este país. No se resuelven. No tiene mayor caso. Cuando los crímenes son cometidos desde adentro del Estado, es decir, desde dentro del aparato encargado de investigar los crímenes, hacer justicia, cuando son cometidos desde dentro, pues no se resuelven. Sin embargo, cuando son cometidos por ciudadanos comunes y corrientes que se roban una concha de pan o que se roban cualquier cosa generalmente para comer, entonces eso sí se resuelve, ¿no? Y México y toda América Latina está plagado de eso. Y bueno, también los que se persiguieron hasta casi extinguir, pero no lo lograron, los crímenes de conciencia, que así se llamaron un tanto hipócritamente. Los criminales políticos, los presos políticos, eso sí, fueron perseguidos en y en otras naciones terriblemente, tanto durante los regímenes democráticos, si se quiere usar ese eufemismo, civiles, dejémoslo en civiles, como en las tan violentas dictaduras militares en Centroamérica y en Sudamérica, que a pesar de toda la violencia que imprimieron en contra para la represión de
de los intelectuales, y no necesariamente intelectuales, de los ciudadanos, aún así no lograron erradicar ese sentimiento de que lo que nos interesa es la libertad, no nos interesa el militarismo por muchas virtudes que crean que tiene. Fíjate que en eso estaba pensando ahora que hablábamos de los crímenes que se cometen desde el Estado y que no se resuelven, porque estaba pensando que quizá el origen de estos crímenes del Estado tiene su fuente en las tiranías, ¿no? En esto que tú llamas las dictaduras militares, las tiranías que a lo largo de la historia de América Latina han estado presentes y que han dado buena producción literaria, el llamado subgénero de la novela del dictador, ¿no? Sí, la novela del dictador o la novela de tiranos. La novela de tiranos, exacto. Uno a la hora que se pone a pensar en los géneros y subgéneros literarios, se encuentra con que realmente hasta que no se pone uno a buscarlo, efectivamente existe un subgénero de novelas de tiranos. Así es. Donde encuentra uno una estantería no física, sino virtual, de todo lo que se ha escrito sobre los gobernantes que se exceden. Sí. Que se exceden. La pregunta es cuándo un gobernante se convierte en tirano o cuándo deja de serlo. Es algo que habría que estudiar desde el punto de vista sociológico y de las ciencias políticas, pero de que la percepción es de que son tiranos en el más crudo sentido de la palabra, lo son. Claro, en alguna ocasión hablábamos aquí de la novela aquella de Argentina del Matadero. Recuerdo, creo que es de Esteban Echevarría, no me hagas mucho caso en este momento. Horacio, el Matadero, en esta novela en la que por alegoría se perseguía a un toro para matarlo, un toro viejo que había escapado del establo para matarlo, y que en realidad era una alegoría para hablar sobre el caudillo aquel argentino Juan Manuel de Rosas, y es una novela del siglo pasado, te iba a decir, del siglo antepasado, 1838, si mal no recuerdo, en la Argentina, que salieron en el mismo siglo XIX una muy, muy, muy conocida llamada Facundo, y también sobre el tirano Juan Manuel de Rosas y Amalia. Creo que estas son tres novelas del siglo XIX en Argentina que como pusieron en la palestra la figura del tirano como un personaje literario digno de reflexión y de recreación en literatura, y Valle Inclán, brincando el charco con Así Tirano es. Banderas. Tirano Banderas, la que se considera en los tiempos modernos la novela de tiranos por excelencia. De hecho, Tirano Banderas, bueno, habla del dictador que de este apellido. Sí. Y bueno, efectivamente, Tirano Banderas, digamos que es como haciendo un símil con un personaje no literario, sino real, de no hace mucho tiempo, Muammar Gaddafi. Era una persona a la cual los periodistas, en parte pues por criticarlo y ver lo decadente de su persona y de su régimen en Libia, a veces aparecía completamente borracho en eventos, a veces completamente drogado, a veces disfrazado, disfrazado de mujer, cosa que en un país árabe es más que mal visto y penado. Como que él estaba tan solo en su poder. Sí, omnímodo, no había quien le dijera, oye, no vayas a salir así porque la gente lo va a notar. No, así salía y los medios de comunicación, sobre todo extranjeros, lo recogían y mírenlo, y ahí está la foto, y vean, y los ojos, y aquí y allá. Y entonces, casi como si la persona que tiene 24 horas del día para ejercer su poder terminara enloqueciéndose. Completamente enloquecido. Sí, tienes mucha razón. Completamente enloquecido. Estoy recordando ahora aquel otro dictador que era más folclórico, yo creo que dictador, Idi Amin Dada.
Idi Amin, claro. No, sí, de Uganda. Uganda. No. Sí, en los años 70. En los años 70, que era un tipo cúbico porque estaba tan dejado, tan obeso. Yo creo que esa obesidad física era la representación material de este exceso del poder al que te estás refiriendo, ¿no? Así es, en un momento en el que Angola pasaba por sus peores momentos de hambruna, claro, de violencia, de guerra civil, bueno, el respaldo internacional hacia Idi Amin, que terminó como muchos otros dictadores, yéndose a vivir a París en un exilio dorado, pero lo mismo allá en Uganda que aquí en Haití con Papa Doc. Papá Doc y claro. Baby Doc. Y Baby Doc después. Sí, ahora sí es. Que el humor del pueblo no perdona. Era Papá Doc porque pues, lo veían como cierto figura paternalista. Pese a los Tonton Makut, la tremenda policía política del régimen de Haití. Luego hay un Inter y asume el poder Baby Doc. Así es. Ahora sí, François Duvalier, que sí de plano, en la poca inteligencia que haya tenido el padre no le llegó al hijo. No la heredó en este caso. No la heredó. Es un poco lo que está pasando en Corea del Norte. Así es. El poder se heredó del padre al hijo. El padre, digamos que tenía cierto nivel de cordura. No exagerado, no de cierto de nivel de cordura, así es. Sí, pero el hijo está totalmente fuera de la realidad y tiene armas de destrucción masiva y aunque no sea masiva, armas que aplica en contra de su propio pueblo en una situación que el mundo se pregunta, bueno, ¿y esto cómo se permite que ocurra? ¿Y cómo se detiene? Porque cuando una persona llega a tener tanto poder, generalmente no heredado, salvo estoy pensando en las dinastías egipcias o chinas, ¿no? Que es un poder acumulado y que se hereda y que, como en Egipto se pensaba que el faraón era el hijo de Dios. Del sol, sí. Y en Japón se piensa que es el hijo del sol, así tal cual, ¿no? Entonces no hay discusión alguna y el poder es acumulado. Pero cuando una persona que fue a una escuela primaria, que compró barquillos, que jugó en el recreo de la pelota como cualquier otro cristiano, que tuvo novia, que se emborrachó y se quedó dormido ahí en el sofá de un compa, o sea, una persona absolutamente normal, llega a tener poder, ya sea por la presidencia de la República, de una manera democrática o por golpe de Estado, como en el caso de Pinochet, ya sea como en aquel cadenero que inventó Juan de la Cabada, ¿te acuerdas? En esta novela, El brazo fuerte, que era un cadenero, cero educación, y que un día recibe una carta con el sello del gobierno de la República, con el aguilota y todo. Como nadie sabe leer en el pueblo, pues él dice, al recibir la carta, dice, me están nombrando el jefe del pueblo, ¿no? Y se asume como el jefe del pueblo y la gente lo ve como tal y eso hace una cantidad de destrozos. Hasta que finalmente, bueno, hace tantos destrozos como aquella película de Todo el Poder que se excede, la gente termina pues literalmente acribillándolo, ¿no? Así es. Entonces, finalmente, cuando liquidan a este tipo, tiranozuelo, encuentran la carta y era en la carta que le mandaba la Secretaría, creo que de Comunicaciones y Transportes, porque era cadenero, en la que se le despedía por déspota, ¿no? Por maltratos. Y es justamente lo que se hace. Yo digo, cuando se obtiene el poder de esa manera, no importa a qué nivel, no importa realmente a qué nivel de gobierno, municipal, federal, estatal, local, republicano, militar, no importa, termina por enloquecer. Así es. El poder es la peor de las carcomas. Así es, hay quien desde un cierto punto de vista dice que el poder es el más suculento afrodisíaco, pero también está la versión contraria que dice que el poder obnubila a los hombres inteligentes y a los que no son inteligentes los vuelve completamente locos. Así es, y cada una de estas facetas de las que estamos hablando de la novela de la tiranía,
que está representada en la novela de Tiranos, dice la teoría literaria, Horacio, amigos, y yo cito a la fuente para evitar compromisos. Claro. Dice la teoría literaria que son 4 las características de una novela para poder considerarse como novela del dictador o novela del tirano. La primera es poseer temas explícitamente políticos trazados en un contexto histórico ubicable, ¿no? La segunda es examinar críticamente a la figura que ejerce el poder de una manera autoritaria. La tercera es incluir una reflexión sobre la naturaleza del autoritarismo. Y la cuarta, reflexionar que el poder del tirano deriva del lenguaje y es derrotado por el lenguaje. No hay un tirano mustio, mudo, incluyendo a Augusto Pinochet, que era un tipo bastante parco al hablar en público, sí, pero con una enorme capacidad para decir con toda claridad y amenazante lo que quería en sus círculos inmediatos. Y cuando hablo de ser parco al hablar en público, pues el otro tirano que viene luego a la memoria es Adolfo Hitler, con aquellos discursos kilométricos en papel y larguísimos en tiempo. Y además llenos no de emoción ni de pasión, de una euforia efervescente que al pueblo alemán, con Toy, que es sereno y por nórdico, digamos. Nórdico, no intelectual de que esté usando el intelecto, sino sí, del frío, de que analiza las cuestiones. Todo lo analiza el pueblo alemán, los enardecía. Así es. Y ahí lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, son como las características de la novela del dictador o de la novela del tirano, y esto que estamos diciendo de que termina el dictador, el tirano, enloquecido. No, creo que no lo estamos diciendo a título personal, sino por las evidencias literarias o las evidencias que vemos en los periódicos de la vida diaria, ¿no? Así es, digo, incluso terminan dando lástima. En Argentina se están celebrando hasta hace un poco tiempo los juicios contra los dictadores. Sí. Fueron citados ante tribunales, incluso condenados, Videla y otros integrantes de la Junta Militar, ya bastante más viejos de lo que eran en su momento de gloria, digamos, sí, eran los coroneles 70, y generales de los años 70, eran y además elevados, inflados por el poder que detentaban. Bueno, 30 o 40 años después, bastante desmejorados de salud, causando auténticas lástimas, como las personas que han sido capturadas por los servicios israelíes después de haber participado en la Segunda Guerra Mundial y ser convictos de crímenes de guerra. Sí. Bueno, todavía encontramos ex militares alemanes que se presentan como lo que fueron. Sí. En aquel tiempo tenían 20 años, ahora tienen casi 90, 100 años, claro, y se siguen presentando con la misma frialdad de yo cumplí órdenes. Sí, así es, sí. Pero no, estos son, dictadores de papel. No sé si recuerdas el caso de uno, fue dictador fue presidente, dictador, lo que fuera, de Guatemala, García Mesa, se apellidaba. García Mesa, Guatemala es fecundo en dictadores. Sí. Bueno, empecemos por Guatemala y acabemos. No empezamos por México porque esa es otra historia. Sí. Pero García Mesa se le ocurrió decir, siendo dictador establecido ya hizo la patraña de una elección y volvió a salir electo, es que a mí me puso Dios. Sí. Y al día siguiente lo echaron fuera. Sí. Y salió una caricatura de esas únicas que decía, no recuerdo si Oswaldo o Quesada, que decía, no, estaba el tío Sam. Oye, ¿cómo que
te puso Dios, claro, te puse yo, claro, así que abusado y claro, pelas. Sí. Y justamente me estoy acordando de Ríos Montt, otro de insigne, también guatemalteco, presidente ¿verdad? Guatemalteco, Sanguinario también. que se aventó la puntada de decirlo públicamente, lo que todos los dictadores y tiranos lo dicen en privado, él lo dijo en público y te lo digo porque yo lo leí en un periódico, ¿no? Dijo, su ministro de comunicaciones le dijo que había que hacer carretera de tal punto a tal punto, y dijo Ríos Montt literalmente: de tonto me paso haciendo caminos, solo lograremos que el pueblo se comunique y entonces vendrá la rebelión. Con esa mentalidad. Metafóricamente comunicarse físicamente, pero cuando el pueblo se comunica y hay ese intercambio de ideas, es donde sobreviene la rebelión. Así es, y la rebelión sobreviene cuando hay cierta molestia, cierto disgusto, cierta inconformidad, en términos generales, con el quehacer del gobierno que aspira a perpetuarse, que es el caso de los dictadores, los cuales por un prurito de quedar bien con la primera democracia del mundo, de los Estados Unidos convocan a elecciones y es candidato único o candidato único que puede ganar y terminan ganando en elecciones ficticias. Sí, completamente. Pero es hacer el ridículo de que estas cosas se sustentan en otra cosa más que querer demostrar que hay democracia, que el pueblo elige, cuando en realidad esto no ocurre. La elección está decidida y todo está, toda la carne en el asador para que así pase. Y fíjate que ese es uno de los puntos sobre los que reflexiona la novela de los tiranos. El tirano sabe que las elecciones estuvieron amañadas. Sabe que repartió dinero a manos llenas donde fue necesario y prolijamente. Sabe que hizo chanchullo, que se deshizo de los contrincantes. Sabe que mandó desaparecer a sabe que le untó la mano a aquel, lo sabe. Y entonces finalmente se le declara ganador. ¿Tiene conciencia moral un ganador que previamente ha amañado las elecciones? ¿Con qué autoridad moral uno de estos ganadores, y entre comillas ganadores, se puede presentar ante su pueblo y decir: yo gané? Más bien parecería un personaje de Lelutier, ¿no? Parecería, y precisamente ya que mencionas a Lelutier, tienen una canción de entre tantas muy simpática en la cual ocurre un golpe de Estado. Qué raro, podría ser en cualquier lado, ocurre un golpe de Estado en Argentina, secretario de Marina, general fulano de tal, almirante, secretario de gobierno, general de división fulano de tal. De comunicaciones, general, coronel, etcétera, etcétera. Secretario de Educación, cabo primero Juan Pérez. Cabo Juan Pérez, claro. Es el que se va a hacer cargo de las cuestiones educativas, que para lo que nos interesa. Claro. No sé cómo no desaparecieron a Lelutier después de esa canción tan simplona pero realista. Y tiene todo un cuadro que se llama La Comisión, que es un cuadro bastante largo, que dura como 20 minutos, y es una comisión que sale del Senado y que está encargada de modificar el himno nacional. Entonces contrataron un músico para hacerlo. Durante 20 minutos se pitorrean de los dictadores, de los políticos de pacotilla, de todo eso se pitorrean. Yo dije, este cuadro no va a circular mucho. No, gracias a Dios, afortunadamente, sigue circulando. Uno entra a YouTube, teclea Lelutier, La Comisión, y son 20 minutos de risa loca. De risa loca sobre hechos amargos. Sí, reales. Lo que es peor, ¿no? Amigos, estamos aquí en Invítame a Leer. Tenemos 2 libros, uno de James Ellroy, A la Casa de la Mujer, y Latinoamérica Criminal, 13 relatos seleccionados por Daniel Galera. Solo háblenos, por favor, 482-6995, y díganos su nombre, y en ese momento, y díganos, yo quiero el de James Ellroy, que enseguida, regresando del corte, hablaremos un minuto de él,
o la antología de cuentos de Latinoamérica Criminal. Regresamos. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Un novedoso marco de referencia para ver las situaciones de conflicto que enfrentamos día a día. Aprendamos juntos a resolver pacíficamente nuestras diferencias y hablemos en términos sencillos sobre entendimiento, solidaridad, justicia y tolerancia. Acompáñanos cada miércoles en punto de las 16:30 horas en el programa Hablando se entiende la gente, donde transformaremos la forma en que abordamos el conflicto bajo una nueva óptica a través del 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Sumando Voluntades, tu espacio de expresión, un programa radiofónico de integración e información para todos los sectores. Sumando voluntades, voces, opiniones y el quehacer de los sectores sociales en un ejercicio solidario de integración e inclusión. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Radio Universidad. XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Entérate de los acontecimientos de tu universidad. Síguenos en redes sociales. Búscanos en Facebook como Universidad Autónoma de Coahuila y síguenos en Twitter, @UADC. Todos somos lobos, construyendo juntos el futuro. Pásele al mercado cultural más completo del país, El Baratillo, que tiene para usted surtido rico y de calidad. Nos ponemos en su cuadra todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Solo en Radio Universidad. Baratillo. Audioactiva tus ideas con la mejor programación. Conectando tus sentidos, generando educación. Fomentando la cultura y la comunicación. 104.1 Radio Universidad. Este y todos los miércoles escucha por Radio Universidad Los Explicadores, un programa en el que abordamos la ciencia desde el lado divertido para explicar cómo funciona el cuerpo, la naturaleza, la sociedad y muchas cosas más. Acompáñanos a disfrutar de la ciencia sin bata. Miércoles de 1 a 2 de la tarde por el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.
Radio Universidad. XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Y bueno, tenemos a su disposición para, si gusta llamarnos, James Ellroy, A la Casa de la Mujer y Latinoamérica Criminal, 13 relatos seleccionados por Daniel Garera sobre el tema de tantos y tantos crímenes, tanta y tanta violencia que se da en nuestros países. Uno se pregunta, bueno, ¿vale la pena hacer literatura sobre esto cuando puede uno acceder a cualquier periódico de los que antes eran vespertinos y ahora son matutinos? Sí, fíjate que la literatura criminal está pasando a ser, por obra y gracia, una vez más, del Estado, de los gobiernos, de los dictadores, con o sin título de reconocimiento, a ser literatura costumbrista. Así es. ¿No? Es algo tristísimo. Sí. No sé si has tenido oportunidad de ojear o leer, sí. Es una locura leerlo. 2666 de Roberto Bolaño. No. Es un libro verdaderamente angustioso, sí. Terrible, gordo como él solo, sí. Son cerca de 1000 páginas, donde habla de las muertas de Juárez. Sí. Y habla de 2666 porque recoge o documenta, o realmente ya no sé si todos los inventa, sí. Crímenes. Sí. Mujeres, a una mujer desconocida la encontraron así, así, así. A otra mujer salió de la fábrica, la encontraron así, así, así. Sí. A otra cómo ocurrió el crimen, a otra quién perpetró el crimen, etcétera. Si le va a invertir una semana, 2 semanas en leer crimen tras crimen tras claro. crimen, es una obra soberbia, sí. Increíblemente emotiva y, como tú comentas, sí. Costumbrista. Ya después de la página 500 ya no sabe uno si seguir leyendo o no. Claro. Es un libro magnético, o sea, no puede uno dejarlo porque digo, bueno, tiene que tener un final de claro. algo. Sí, sí, sí. No lo tiene más que después de esa muerte 2666 ocurrió una 67 y una 68 sí. Y el caso no queda más que para efectos de literatura. Los crímenes reales, no ficticios, reales, se iban acumulando tantos expedientes de investigación en el sexenio pasado sí. Y en este sexenio que simplemente ya no se investigan, no hay suficiente ya no digamos policías, ya no hay diligencia para ocuparse de tanto crimen. Claro, estaba corrigiendo galeras el autor y mientras las corregía se sucedían los crímenes. Así es. Entonces, ese día, mientras estaba metiéndole ahí el acento o la coma que le faltó al texto, estaban matando a una persona. Ahí en Ciudad Juárez, lo mismo Las Muertas de Juárez, que es un libro de Víctor Ronquillo. Yo platicando con Víctor Ronquillo, porque es un libro que no empieza de un modo, pero no termina de un modo consecuente. Aunque él es un súper periodista y un gran artesano, un hábil escritor, Víctor Ronquillo, le pregunté, ¿por qué termina como termina? Que no voy a decir para invitar a nuestros amigos a leerlo. Y dice, pues porque es el cuento de nunca acabar. Uno empieza a investigar, pero el día que estás corrigiendo están matando a otra persona. Sí. Entonces es un acercamiento muy documentado con entrevistas, etcétera, se llama Las Muertas de Juárez. Víctor Ronquillo, que en algún otro momento escribió La muerte vista de rosa sobre los asesinatos a homosexuales en el sureste, ¿no? Sí. Que lo estaban, haciendo, ya sabrán, ¿no? La homofobia terribilísima. Entonces, nada más para cumplir mi palabra, recordaré que James Ellroy, autor, es el autor de una de sus novelas más conocidas es La Dalia Azul. Justamente La Dalia Azul es el asesinato, trata la investigación del asesinato de una mujer negra
en Estados Unidos, que fue no solo maltratada en vida, sino que una vez que murió, se siguió maltratando y su cuerpo estaba a punto de no ser identificado, ¿no? De no ser reconocido. Se hizo película, es una película, como todas las películas, no corresponde a la dureza y a la intensidad de la novela, pero creo que es una película que acerca bastante a todo este tema del feminicidio. Eso por una parte. E incluso James Ellroy es hijo de una madre soltera. A su madre, a la edad que él tenía 8 años, a su madre sale con una persona que la corteja, desaparece, no regresa, jamás desaparece. La madre la encuentran tirada en una banqueta en el canal de la banqueta ahí, en el arroyito de la banqueta, con una media de su propia media ahorcada, etcétera. Sí. Y la policía decide que es un crimen pasional, y entonces el niño de 8 años, como digo, pues no sabe qué hacer, sino que hasta muchos años después, ya como escritor, hace una pausa en su trabajo de escritor y se pone a investigar y escribe una novela testimonial que se llama Mis rincones oscuros, que como tú dices, es una novela muy grande. Esta no tiene las 1000 de Bolaño, pero sí tiene unas 600 páginas, y es la investigación tanto policíaca, con aportación de pruebas, etcétera, del asesinato de su madre 30 años atrás, como la introspección de una persona que vive con la idea de que su madre fue vejada, ultrajada, asesinada, y que a nadie le importa. Así es. No, esta es una novela terrible, realmente terrible, y no es terrible por ser propiamente una novela, sino porque refleja, es el espejo prístino de la realidad. De la sociedad en que nos toca vivir y nos toca construir, nos toca sobrevivir o, caso ideal, corregir. Dice el comentario aquí del San Francisco Chronicle: el último libro de James Ellroy es también el más íntimo y personal. Es convincente e implacable en sus revelaciones. Sus frases hacen que te sientas agradecido de leer su prosa cargada de esa furia, pasión y energía maravillosas. Y otro comentario del Dallas Morning News: quizá las memorias más confesionales que he leído nunca. Sí, es un libro realmente impactante. Se requiere hígado, desde luego que se requiere hígado. Si uno, para poder entrarle a James Ellroy, o para poder leer la antología Latinoamérica Criminal, y se requiere hígado también para poder leer las novelas de dictadores de las que estamos hablando, pero se requiere más hígado todavía, Horacio, para no leerlas. Así es. Para cerrar los ojos. Así es. Ahora, tengo que confesar que cuando yo leí La Guerra del Chivo, La Fiesta del Chivo, es la otra obra, es La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa. Llegué tarde en cuanto que, bueno, pues es una novela de hace años, y por curiosidad la tomé y la leí de principio a fin, sobre un hecho, un caso que pues pasa desapercibido en nuestra realidad. Ahora sí que uno lee periódicos, uno se entera, escucha noticias, etcétera, y nunca me había topado yo con el nombre de Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo, que con el puro nombre tenemos. Con el puro nombre aterroriza y aterrorizó durante años a República Dominicana. Sí. Ahora sí que, pues, digo, uno vive la realidad. Yo me acuerdo de Stroessner, de Videla, de Pinochet, de ciertos dictadores, Somoza, claro. de Anastasio Somoza, pero ¿quién era Trujillo? Sí. Y ahora resulta que, como lo dice Sherlock Holmes, en los sitios más apartados ocurren los crímenes más graves, y con mayor impunidad todavía. Bueno, efectivamente hablábamos de los Duvalier en Haití, que comparten la frontera con Dominicana, pero el caso de los Duvalier se fue... el mundo se sorprendió de que pasara esto y lo agarraron de variedad. Y la variedad era saber qué es lo que pasaba con Haití y los haitianos. También resulta que Haití es famoso
por el terremoto, por el huracán y porque es el país más pobre, si no del mundo, sí de toda América. Sí, por ser el origen del reggae. Y por ser el origen del claro reggae, del merengue. Claro. Pero sí, ahora sí que Haití se convierte en ese sitio, digamos, que llama la atención. La República Dominicana sí. Junto, de esa sabemos muy poco. Y el caso es que la novela de Vargas Llosa sobre Leónidas Trujillo es como ir a meterse en un ambiente desconocido. Sí. ¿Qué sabemos de Dominicana ahorita? Pues poco o nada. Claro. ¿Qué sabemos de Dominicana hace 40 o 50 años? Menos. Pues todavía menos. Sí. Y se mete en lo que es el palacio de gobierno de Leónidas Trujillo, cómo vivía él, su disciplina como militar que era, sus problemas, su tragedia personal. Ahora sí que el autor, finalmente, para eso los literatos somos bastante vengativos. Bueno, son ustedes, yo no. Sí. Por un lado plantea todo el horror de lo que es vivir bajo el régimen de Trujillo y por otro lado lo que es vivir la vida de Trujillo. Sí. Él que se vestía impecablemente, que tenía un valet, un sargento que lo había acompañado durante toda su vida y carrera. Pues sí, pero el señor sufría de incontinencia urinaria. Así es. Entonces él llamaba a las ceremonias, a las cenas, él andaba ahí de galán, etc. Y de repente, como dicen los jóvenes, upsi. Sí, pasaban cosas y le decía quien podía tenerle confianza, pues es que mi general, pues hay una cosa que es la pañal, jamás. Claro. Jamás. Bueno, la psicología nos susurraría al oído, Horacio, que la incontinencia urinaria es derivada del miedo, del terror más terrorífico que pueda alguien aterrorizarse. Eso dice la psicología. Y por eso cuando nos asustamos nos orinamos. Y por eso cuando tenemos un accidente automovilístico sobreviene el orín justamente por el miedo y el terror. Puede explicarse como una compresión violenta e instantánea sobre los esfínteres. Sobre el riñón, vejiga, etcétera, y la relajación de los esfínteres. Sin embargo, es el miedo. Y creo que este es un punto importante, el miedo del dictador. Así es. Lo dice García Márquez en El otoño del patriarca. Y en este otro de Simón Bolívar, la de El general en su laberinto. Ajá. Cómo el general estaba, la novela de Simón Bolívar, cómo el general encontraba su mejor momento cuando estaba tumbado en una hamaca, lejos de todo mundo, cuando podía ser él mismo. Uh-huh. En general el tirano, que es el tipo más perverso, más maldito, más todo lo orejón, feo, todo lo que tú quieras pensar, adentro de él es un tipo atemorizado. Así es. La frase más adecuada, más puntual que podría yo encontrar está precisamente en la novela del Chivo, de Vargas Llosa, porque recurrentemente el dictador le daba vueltas en la cabeza una frase. Sí. Eso que tú eres, vas a dejar de serlo. Sí. Sí, eres poderoso, vas a dejar de serlo. Sí. Estás vivo, vas a dejar de serlo. Sí. Eres joven, vas a dejar de serlo. Sí. Cualquier cosa que uno se ponga a pensar, pues sí, la vida es así, vamos a dejar de ser jóvenes, vamos a dejar de tener pelo, vamos a dejar lo que sea. Pero cuando se trata de personas que viven por y para el poder, así es. El pensar que algún día serán echados, y generalmente por la fuerza, vilipendiados, el caso de Gaddafi, ahora sí que vejados, después de haber sido omnipotentes, Dioses, es algo que no pueden soportar. Sí, porque es reconocerse a la nada que son, a la nada que siempre han sido. Y esta nada es la que se disfraza o se pretende disfrazar con esa coraza del poder. Y la encontramos desde Nerón, desde Calígula, a lo que tú quieras. Dime cualquier dictador
que en este momento está en el poder y lo tenemos ahí, ¿no? Nuestros gobernadores en México, la media docena o la docena que ya es, que está o bien en prisión o bien en proceso, pues en realidad todo lo que hicieron fue disfrazar su vacío con todo esto que ahora vemos que está pasando, que lo están pasando en las noticias y que nosotros no hacemos sino entristecernos. Y si regresamos a cada una de las novelas de tiranos que ha habido, por lo menos en América Latina, que es casi que propiedad exclusiva. Casi tenemos la patente sobre esta clase de cosas. No sé, digo, debe haber escritores sobre los tiranos en África y demás, sí, pero aquí desde Nostromo, sí, Nostromo es una novela de Joseph Conrad. Sí. Excelente trabajo, un tanto denso, pero es como si la humedad de la República Bananera aquella, sí, se transmitiera a las páginas y de ahí a envolvernos a sí, uno de lo difícil de la situación, de tener que soportar el enésimo dictador, sí, en una República Bananera donde si no existiera pues seríamos todos muy felices. Bueno, ¿qué hace que Conrad, que escribió sobre el Congo y escribió sobre Oriente Lejano, también escribió sobre la situación política de los países latinoamericanos, sí, al merced de los dictadores? Sí. Y a propósito de esta visión europea, está la película de Herzog, aquella película con se me fue con la de Klaus Kinski. Klaus Kinski, exactamente, sí, la Aguirre, La ira de Dios. La ira de Dios, que cuando Aguirre, este conquistador español, se queda absolutamente solo en la balsa a la deriva en uno de los brazos del Amazonas, él dice: vamos a regresar, vamos a rehacer el ejército y vamos a conquistar América y van a rendirse a nuestros pies como los dioses que somos. Él solo, derrotado además. Balsa mal amarrada, perdida en el fin del mundo, pero adentro de su cabecita sigue considerando que es el omnipotente, porque reconocer que no lo es derrumbarse ante sí mismo. Así es, y ahora sí que, bueno, eso lo dicen los psicólogos, ¿sí?, que los complejos de superioridad no son más que complejos de inferioridad, muy en el fondo. ¿Sí? Pues sí, pero entre que sí y que no, tiene uno que soportar esa clase de dictaduras que tienen impacto durante generaciones enteras. Así es. Ahora sí que en cualquier país de Sudamérica, sí, que los vivieron mucho, sí, mucho más que lo que pudiera pensarse siquiera en México. Rius, en sus libritos aquellos de los agachados, le preguntaba al bueno, ¿y cómo? Y pintaba un mapa en caricatura de México hasta la Patagonia y preguntaba, bueno, si todo el continente o el subcontinente, sí, está pintado de verde, ¿por qué México no? Sí. ¿Y por qué México no? ¿Y por qué? Pues porque a los vecinos del norte, a los norteamericanos, no les iba a gustar compartir la frontera con un régimen militarista, ¿no? Claro. O sea, el patio trasero, que siempre se ha dicho muy molestamente, no podía ser un país, por más que siempre se ha dicho, eso vaya a investigarlo cada quien, que detrás de la mayoría de los golpes de Estado militares en América del Sur estaba detrás Estados Unidos, pues concretamente en Argentina, en Chile, claro, en Bolivia, Nicaragua, claro, en Guatemala también. Así es. Y entonces era muy patente. En Brasil también hubo varios regímenes militares en los años 60, bastante crueles, pero que, digamos, regresaron al buen camino de la democracia y todos sus defectos, pero la cosa es, bueno, si de la que nos hemos librado. Sí. Y de ahí vino aquella frase también acuñada, no me acuerdo si fue Vargas Llosa el que acuñó que en México no tenemos una dictadura, tenemos una dictablanda. Sí.
Que, la dictadura perfecta. La dictadura perfecta, claro. O la dicta blanda, sí, que es una palabra totalmente sin sentido, que por otro lado es perfectamente entendible si la comparamos con lo que ocurre, con lo que solía ocurrir en otros países. En otros países. Y también Vargas Llosa es el que arranca su novela La conversación en la catedral con una frase que me sigue detonando y me sigue detonando un montón de reflexiones que me permiten acercarme a preguntar cosas sobre México. La frase con aquella que detona la novela es el periodista Zavala, que se pregunta ¿en qué momento se llevó el carajo a Perú? Y pues estoy obligado a preguntarme lo mismo, ¿en qué momento se llevó el carajo a México? Porque un país como el nuestro, con 10 millones de indígenas que no hablan el español, con 19 millones de personas que viven con el salario mínimo, con 25 millones de personas que viven con $1 al día, con todos los que querramos ponerle, no podemos sino preguntarnos, ¿qué nos pasó? Si con el último dictador oficial que tuvimos en México, Porfirio Díaz, éramos un país exportador, éramos una potencia exportadora. Así es. ¿Qué nos pasó? Ahora sí que estábamos... La cuestión fue, desde mi punto de vista muy poco digno de confianza, es que de alguna manera Porfirio Díaz pensaba que el país era suyo. Sí. O sea, sí, lo trataba como suyo, si quiere, como su propiedad personal, o el sitio que él gobernaba, o el sitio en el que él estaba a cargo. Él, sus hijos y su familia. Su familia y sus amigos. Sí. Bueno, y si es mi país, mío de mí, o yo de él, o lo que sea, debe estar como yo quiero verlo. Y todos, absolutamente todos los que lo han sucedido, han pensado primero en ellos mismos y luego en usar lo que tienen a la mano para enriquecerse. Ahora sí que una frase que le atribuyen a mucha gente, pero la fuente más certera probablemente es la del Tlacuache Garizurieta. No pidas que te den, pide que te pongan donde hay. Así es. Fíjate que esto que estás diciendo sobre la concepción de la propiedad ajena que se considera después como propia por parte de los gobernantes está recreado en esta novela de Espota, El tiempo de la ira, ¿no? De este dictador inventado, César Darío, y también está representado, pero desde la vertiente de la comedia, del humor, por Ibargüengoitia con Maten a León. Así es. No, ¿te acuerdas de esa novela? Cómo se divierte uno. Y prefiero uno divertirse, bueno, fue lo que me ocurrió cuando la estaba leyendo. Yo prefiero divertirme de lo que le ocurre, de todas las cosas que le ocurren al mariscal Belanzuarán, que es el protagonista, a reconocer que eso pasa en mi país. Es que de alguna manera siempre encontramos, sobre todo los mexicanos, válvulas de escape. Claro. Si es el Reinos de la Muerte, Reinos del Dictador, hacer chistes de Echeverría, por no decir de cualquier presidente y de cualquier político. Nos la vivimos en chistes y en eso no ocultamos, pero sí se desfoga nuestro enojo y nuestra amargura. Entonces como que... qué bueno que no nos afecte tanto. México está considerado como uno de los países más felices del mundo, pero por otro lado, por otras razones. Sí, perder ese impulso del enojo, pues nos lleva a aceptar una cantidad de cosas verdaderamente lastimosas. Sí. ¿Cuáles son tus novelas preferidas? ¿Cuáles son las novelas de tiranos, de dictadores, Horacio, que invitarías a leer a nuestros radioescuchas? Pues mire, si lee usted a Luis Espota, es como que muy rasposo, es como estar viendo lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, en Los Pinos. Sí, entonces, pues, claro que se lo recomiendo, por supuesto, pero se va a enojar. Si quiere algo más aséptico, pero que le digo que es bastante denso, lea usted a Joseph Conrad, a Nostromo. Sí, claro. Es una gran obra. La Guerra del Fin del Mundo, se la recomiendo, por supuesto, y La Fiesta del Chivo, para que vea lo tristemente humanos que son finalmente los dictadores.
Sí, y en ese sentido yo tengo mis 3 novelas, por llamarlas así, ¿no? Una novela que me encantó cuando la leí, es una novela ya muy antigua, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, porque a mí me gusta Miguel Ángel Asturias, ¿no? La otra novela que me impresionó mucho, de dictadores, la escribió Sergio Ramírez, quien fue secretario de ministro de Educación, creo, de Nicaragua. La novela se llama ¿Te dio miedo la sangre?, que es una pregunta, y me dejó literalmente helado. Y también, como tú dices, la de La fiesta del chivo de Vargas Llosa, que es una novela sobre Leónidas Trujillo, y que uno puede ver ahí lo que está pasando en cualquier parte. Cuando el tirano es un tirano, lo menos que acepta es que le cuestionen la autoridad. Cuando un gobernante, en cualquier nivel, ¿no?, es realmente un gobernante, pide que se le cuestione la autoridad, como en el caso de este rey de las mil y una noche, que se llama... Sahar. Sí, que se llama. Sí. Bueno, se me fue. Shariar. Así es. Sí. Y se disfrazaba de pueblo para salir a ver qué decía su pueblo en las noches y poder normar su Así gobierno. es. Amigos, muchas gracias. Muchas ¿Quién se gracias. llevó el libro, Horacio? Sí, Héctor Castillo nos hizo favor de llamarnos, y para él es el libro Latinoamérica Criminal. Puede pasar aquí a cabina de Radio Universidad, aquí lo tendrá a su disposición, y a nuestros radioescuchas. Y se pone a investigar y escribe una novela testimonial que se llama Mis rincones oscuros, que como tú dices, es una novela muy grande. Esta no tiene las 1000 de Bolaño, pero sí tiene unas 600 páginas, y es la investigación tanto policíaca, con aportación de pruebas, etcétera, del asesinato de su madre 30 años atrás, como la introspección de una persona que vive con la idea de que su madre fue vejada, ultrajada, asesinada, y que a nadie le importa. Así es. No, esta es una novela terrible, realmente terrible, y no es terrible por ser propiamente una novela, sino porque refleja, es el espejo prístino de la realidad. De la sociedad en que nos toca vivir y nos toca construir, nos es. toca sobrevivir o, caso ideal, corregir. Corregir. Dice el comentario aquí del San Francisco Chronicle: el último libro de James Ellroy es también el más íntimo y personal. Es convincente e implacable en sus revelaciones. Sus frases hacen que te sientas agradecido de leer su prosa cargada de esa furia, pasión y energía maravillosas. Y otro comentario del Dallas Morning News: quizá las memorias más confesionales que he leído nunca. Sí, es un libro realmente impactante. Se requiere hígado. Desde luego que se requiere hígado. Si uno, para poder entrarle a James Ellroy, o para poder leer la antología Latinoamérica Criminal. Y se requiere hígado también para poder leer las novelas de dictadores de las que estamos hablando, pero se requiere más hígado todavía, Horacio, para no leerlas. Así es. Para cerrar los ojos. Así es. Ahora, tengo que confesar que cuando yo leí La Guerra del Chivo, sí, La fiesta del Chivo, es la otra obra, es La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa. Llegué tarde en cuanto que, bueno, pues es una novela de hace años, y por curiosidad la tomé y la leí de principio a fin, sobre un hecho, un caso que pues pasa desapercibido en nuestra realidad. Ahora sí que uno lee periódicos, uno se entera, escucha noticias, etcétera, y nunca me había topado yo con el nombre de Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo, que con el puro nombre tenemos. Con el puro nombre aterroriza y aterrorizó durante años a República Dominicana. Sí. Ahora sí que, pues, digo, uno vive la realidad. Yo me acuerdo de Stroessner, de Videla, de Pinochet, de ciertos dictadores, Somoza, claro. de Anastasio Somoza, pero ¿quién era Trujillo? Sí. Y ahora resulta que, como lo dice Sherlock Holmes,
en los sitios más apartados ocurren los crímenes más graves y con mayor impunidad todavía. Bueno, efectivamente hablábamos de los Duvalier en Haití, que comparten la frontera con Dominicana, pero el caso de los Duvalier se fue... el mundo se sorprendió de que pasara esto y lo agarraron de variedad. Y la variedad era saber qué es lo que pasaba con Haití y los haitianos. También resulta que Haití es famoso por el terremoto, por el huracán y porque es el país más pobre, si no del mundo, sí de toda América. Sí, por ser el origen del reggae. Y por ser el origen del reggae, del merengue. Claro. Pero sí, ahora sí que Haití se convierte en ese sitio, digamos, que llama la atención. La República Dominicana junto, de esa sabemos muy poco. Y el caso es que la novela de Vargas Llosa sobre Leónidas Trujillo es como ir a meterse en un ambiente desconocido. ¿Qué sabemos de Dominicana ahorita? Pues poco o nada. Claro. ¿Qué sabemos de Dominicana hace 40 o 50 años? Menos. Pues todavía menos. Y se mete en lo que es el palacio de gobierno de Leónidas Trujillo, cómo vivía él, su disciplina como militar que era, sus problemas, su tragedia personal. Ahora sí que el autor, finalmente, para eso los literatos somos bastante vengativos. Bueno, son ustedes, yo no. Por un lado plantea todo el horror de lo que es vivir bajo el régimen de Trujillo, y por otro lado lo que es vivir la vida de Trujillo. Él que se vestía impecablemente, que tenía un valet, un sargento que lo había acompañado durante toda su vida y carrera, pues sí, pero el señor sufría de incontinencia urinaria. Entonces él llamaba a las ceremonias, a las cenas, él andaba ahí de galán, etc. Y de repente, como dicen los jóvenes, upsi. Pasaban cosas y le decía quien podía tenerle confianza, pues es que mi general, pues hay una cosa que es la pañal, jamás. Claro. Jamás. Bueno, la psicología nos susurraría al oído, Horacio, que la incontinencia urinaria es derivada del miedo, del terror más terrorífico que pueda alguien aterrorizarse. Eso dice la psicología. Y por eso cuando nos asustamos nos orinamos. Y por eso cuando tenemos un accidente automovilístico sobreviene el orín justamente por el miedo y el terror. Puede explicarse como una compresión violenta e instantánea sobre los esfínteres. Sobre el riñón, vejiga, etcétera, y la relajación de los esfínteres. Sin embargo, es el miedo. Y creo que este es un punto importante, el miedo del dictador. Así es. Lo dice García Márquez en El otoño del patriarca. Y en este otro de Simón Bolívar, la de El general en su laberinto, cómo el general estaba, la novela de Simón Bolívar, cómo el general encontraba su mejor momento cuando estaba tumbado en una hamaca, lejos de todo mundo, cuando podía ser él mismo. En general el tirano, que es el tipo más perverso, más maldito, más todo lo orejón, feo, todo lo que tú quieras pensar, adentro de él es un tipo atemorizado. Así es. La frase más adecuada, más puntual que podría yo encontrar está precisamente en la novela del Chivo, de Vargas Llosa, porque recurrentemente el dictador le daba vueltas en la cabeza una frase. Eso que tú eres, vas a dejar de serlo. Si eres poderoso, vas a dejar de serlo. Estás vivo, vas a dejar de serlo. Eres joven, vas a dejar de serlo. Cualquier cosa que uno se ponga a pensar, pues sí, la vida es así, vamos a dejar de ser jóvenes, vamos a dejar de tener pelo, vamos a dejar lo que sea. Pero cuando se trata de personas que viven por y para el poder, así es.
el pensar que algún día serán echados, y generalmente por la fuerza, vilipendiados, el caso de Gaddafi, ahora sí que vejados, después de haber sido omnipotentes, Dioses, es algo claro, que no pueden soportar. Sí, porque es reconocerse a la nada que son, a la nada que siempre han sido. Y esta nada es la que se disfraza o se pretende disfrazar con esa coraza del poder. Y la encontramos desde Nerón, desde Calígula, a lo que tú quieras. Dime cualquier dictador que en este momento está en el poder y lo tenemos ahí, ¿no? Nuestros gobernadores en México, la media docena o la docena que ya es, que está o bien en prisión o bien en proceso, pues en realidad todo lo que hicieron fue disfrazar su vacío con todo esto que ahora vemos que está pasando, que lo están pasando en las noticias y que nosotros no hacemos sino entristecernos. Y si regresamos a cada una de las novelas de tiranos que ha habido, por lo menos en América Latina, que es casi que propiedad exclusiva. Casi tenemos la patente sobre esta clase de cosas. No sé, digo, debe haber escritores sobre los tiranos en África y demás, pero aquí desde Nostromo, Nostromo es una novela de Joseph Conrad. Excelente trabajo, un tanto denso, pero es como si la humedad de la República Bananera aquella se transmitiera a las páginas y de ahí a envolvernos a uno de lo difícil de la situación, de tener que soportar el enésimo dictador en una República Bananera donde si no existiera pues seríamos todos muy felices. Bueno, ¿qué hace que Conrad, que escribió sobre el Congo y escribió sobre Oriente Lejano, también escribió sobre la situación política de los países latinoamericanos al merced de los dictadores? Y a propósito de esta visión europea, está la película de Herzog, aquella película con se me fue con la de Klaus Kinski. Klaus Kinski, exactamente, la Aguirre, la ira de Dios. La ira de Dios, que cuando Aguirre, este conquistador español, se queda absolutamente solo en la balsa a la deriva en uno de los brazos del Amazonas, él dice: vamos a regresar, vamos a rehacer el ejército y vamos a conquistar América y van a rendirse a nuestros pies como los dioses que somos. Él solo, derrotado además. Balsa mal amarrada, perdida en el fin del mundo, pero adentro de su cabecita sigue considerando que es el omnipotente, porque reconocer que no lo es derrumbarse ante sí mismo. Así es, y ahora sí que, bueno, eso lo dicen los psicólogos, que los complejos de superioridad no son más que complejos de inferioridad, muy en el fondo. Pues sí, pero entre que sí y que no, tiene uno que soportar esa clase de dictaduras que tienen impacto durante generaciones enteras. Así es. Ahora sí que en cualquier país de Sudamérica que los vivieron mucho más que lo que pudiera pensarse siquiera en México. Rius, en sus libritos aquellos de los agachados, se preguntaba o le preguntaba al pueblo, ¿y cómo? Y pintaba un mapa en caricatura de México hasta la Patagonia y preguntaba, si todo el continente o el subcontinente está pintado de verde, ¿por qué México no? ¿Y por qué México no? ¿Y por qué? Pues porque a los vecinos del norte, a los norteamericanos, no les iba a gustar compartir la frontera con un régimen militarista, no. O sea, el patio trasero, que siempre se ha dicho muy molestamente, no podía ser un país, por más que siempre se ha dicho, eso vaya a investigarlo cada quien, que detrás de la mayoría de los golpes de Estado militares en América del Sur estaba detrás Estados Unidos, concretamente en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala también. Así es. Sí, entonces era muy patente. En Brasil también hubo varios
regímenes militares en los años 60, bastante crueles, pero que, digamos, regresaron al buen camino de la democracia y todos sus defectos. Pero la cosa es, bueno, si de la que nos hemos librado, y de ahí vino aquella frase también acuñada, no me acuerdo si fue Vargas Llosa el que acuñó que en México no tenemos una dictadura, tenemos una dicta blanda. Sí. Que, la dictadura perfecta. La dictadura perfecta o la dicta blanda, que es una palabra totalmente sin sentido, que por otro lado es perfectamente entendible si la comparamos con lo que ocurre, con lo que solía ocurrir en otros países. En otros países. Y también Vargas Llosa es el que arranca su novela La conversación en la catedral con una frase que me sigue detonando y me sigue detonando un montón de reflexiones que me permiten acercarme a preguntar cosas sobre México. La frase con aquella que detona la novela es el periodista Zavala, que se pregunta ¿en qué momento se llevó el carajo a Perú? Y pues estoy obligado a preguntarme lo mismo, ¿en qué momento se llevó el carajo a México? Porque un país como el nuestro, con 10 millones de indígenas que no hablan el español, con 19 millones de personas que viven con el salario mínimo, con 25 millones de personas que viven con $1 al día, con todo lo que querramos ponerle, no podemos sino preguntarnos, ¿qué nos pasó? Si con el último dictador oficial que tuvimos en México, Porfirio Díaz, éramos un país exportador, éramos una potencia exportadora. Así es. ¿Qué nos pasó? Ahora sí que estábamos... La cuestión fue, desde mi punto de vista muy poco digno de confianza, es que de alguna manera Porfirio Díaz pensaba que el país era suyo. Sí. O sea, y lo trataba como... Lo trataba como suyo, si quiere, como su propiedad personal, o el sitio que él gobernaba, o el sitio en el que él estaba a cargo. Él, sus hijos y su familia. Su familia y sus amigos. Sí. Bueno, y si es mi país, mío de mí, o yo de él, o lo que sea, debe estar como yo quiero verlo. Y todos, absolutamente todos los que lo han sucedido, han pensado primero en ellos mismos y luego en usar lo que tienen a la mano para enriquecerse. Ahora sí que una frase que le atribuyen a mucha gente, pero la fuente más certera probablemente es la del Tlacuache Garizurieta. No pidas que te den, pide que te pongan donde hay. Así es. Fíjate que esto que estás diciendo sobre la concepción de la propiedad ajena que se considera después como propia por parte de los gobernantes está recreado en esta novela de Espota, El tiempo de la ira, ¿no? De este dictador inventado, César Darío, y también está representado, pero desde la vertiente de la comedia, del humor, por Ibargüengoitia con Maten a León. Así es. No, ¿te acuerdas de esa novela? ¿Cómo se divierte uno? Y prefiero uno divertirse, bueno, fue lo que me ocurrió cuando la estaba leyendo. Yo prefiero divertirme de lo que le ocurre, de todas las cosas que le ocurren al mariscal Belanzuarán, que es el protagonista, a reconocer que eso pasa en mi país. Es que de alguna manera siempre encontramos, sobre todo los mexicanos, válvulas de escape. Claro. Si es el Reinos de la Muerte, Reinos del Dictador, hacer chistes de Echeverría, por no decir de cualquier presidente y de cualquier político. Nos la vivimos en chistes y en eso no ocultamos, pero sí se desfoga nuestro enojo y nuestra amargura. Entonces, como que qué bueno que no nos afecte tanto. México está considerado como uno de los países más felices del mundo, pero por otro lado, por otras razones. Sí, perder ese impulso del enojo, pues nos lleva a aceptar una cantidad de cosas verdaderamente lastimosas. Sí. ¿Cuáles son tus novelas preferidas? ¿Cuáles son las novelas de tiranos, de dictadores, Horacio, que invitarías a leer a nuestros radioescuchas? Pues mire, si lee usted a Luis Espota, es como que muy rasposo, es como estar viendo lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, en Los Pinos. Sí, entonces, pues, claro que se lo recomiendo, por supuesto, pero se va a enojar.
Si quiere algo más, más aséptico, pero que le digo que es bastante denso, lea usted a Joseph Conrad, a Nostromo. Sí, claro. Es una gran obra. La Guerra del Fin del Mundo, se la recomiendo, por supuesto, y La Fiesta del Chivo, para que vea lo tristemente humanos que son finalmente los dictadores. Sí, y en ese sentido yo tengo mis 3 novelas, por llamarlas así, ¿no? Una novela que me encantó cuando la leí, es una novela ya muy antigua, El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, porque a mí me gusta Miguel Ángel Asturias, ¿no? La otra novela que me impresionó mucho de dictadores la escribió Sergio Ramírez, quien fue secretario de ministro de Educación, creo, de Nicaragua. La novela se llama ¿Te dio miedo la sangre?, que es una pregunta, y me dejó literalmente helado. Y también, como tú dices, la de La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa, que es una novela sobre Leónidas Trujillo, y que uno puede ver ahí lo que está pasando en cualquier parte. Cuando el tirano es un tirano, lo menos que acepta es que le cuestionen la autoridad. Cuando un gobernante, en cualquier nivel, ¿no?, es realmente un gobernante, pide que se le cuestione la autoridad, como en el caso de este rey de las mil y una noche, que se llama... Sahar. Sí, que se llama, bueno, se me fue. Shariar. Así es. Sí. Y se disfrazaba de pueblo para salir a ver qué decía su pueblo en las noches y poder normar su Así gobierno. es. Amigos, muchas gracias. Muchas ¿Quién se gracias. llevó el libro, Horacio? Sí, Héctor Castillo nos hizo favor de llamarnos, y para él es el libro Latinoamérica Criminal. Puede pasar aquí a cabina de Radio Universidad, aquí lo tendrá a su disposición, y a nuestros radioescuchas, Estados Unidos, pues sí, concretamente en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala también. Así es. Sí, entonces era muy patente. En Brasil también hubo varios regímenes militares en los años 60, bastante crueles, pero que, digamos, regresaron al buen camino de la democracia y todos sus defectos. Pero la cosa es, bueno, si de la que nos hemos librado. Sí. Y de ahí vino aquella frase también acuñada, no me acuerdo si fue Vargas Llosa el que acuñó que en México no tenemos una dictadura, tenemos una dictablanda. Sí. Que, la dictadura perfecta. La dictadura perfecta, o la dictablanda, que es una palabra totalmente sin sentido, que por otro lado es perfectamente entendible si la comparamos con lo que ocurre, con lo que solía ocurrir en otros países. En otros países. Y también Vargas Llosa es el que arranca su novela La conversación en la catedral con una frase que me sigue detonando, y me sigue detonando un montón de reflexiones que me permiten acercarme a preguntar cosas sobre México. La frase con aquella que detona la novela es el periodista Zavala, que se pregunta ¿en qué momento se llevó el carajo a Perú? Y pues estoy obligado a preguntarme lo mismo, ¿en qué momento se llevó el carajo a México? Porque un país como el nuestro, con 10 millones de indígenas que no hablan el español, con 19 millones de personas que viven con el salario mínimo, con 25 millones de personas que viven con $1 al día, con todo lo que querramos ponerle, no podemos sino preguntarnos, ¿qué nos pasó? Si con el último dictador oficial que tuvimos en México, Porfirio Díaz, éramos un país exportador, éramos una potencia exportadora. Así es. ¿Qué nos pasó? Ahora sí que estábamos... La cuestión fue, desde mi punto de vista muy poco digno de confianza, es que de alguna manera Porfirio Díaz pensaba que el país era suyo. Sí. O sea, y lo trataba como... Lo trataba como suyo, si quiere, como su propiedad personal, o el sitio que él gobernaba, o el sitio en el que él estaba a cargo. Él, sus hijos y su familia. Su familia y sus amigos. Sí. Bueno, y si es mi país, mío de mí, o yo de él, o lo que sea, debe estar como yo quiero verlo. Y todos, absolutamente todos los que lo han sucedido,
han pensado primero en ellos mismos y luego en usar lo que tienen a la mano para enriquecerse. Ahora sí que una frase que le atribuyen a mucha gente, pero la fuente más certera probablemente es la del Tlacuache Garizurieta. No pidas que te den, pide que te pongan donde hay. Así es. Fíjate que esto que estás diciendo sobre la concepción de la propiedad ajena que se considera después como propia por parte de los gobernantes está recreado en esta novela de Espota, El tiempo de la ira, ¿no? De este dictador inventado, César Darío, y también está representado, pero desde la vertiente de la comedia, del humor, por Ibargüengoitia con Maten a León. Así es. No, ¿te acuerdas de esa novela? Cómo se divierte uno. Y prefiero uno divertirse, bueno, fue lo que me ocurrió cuando la estaba leyendo. Yo prefiero divertirme de lo que le ocurre, de todas las cosas que le ocurren al mariscal Belanzuarán, que es el protagonista, a reconocer que eso pasa en mi país. Es que de alguna manera siempre encontramos, sobre todo los mexicanos, válvulas de escape. Claro. Si es el reinos de la muerte, reinos del dictador, hacer chistes de Echeverría, por no decir de cualquier presidente y de cualquier político. Nos la vivimos en chistes y en eso no ocultamos, pero sí se desfoga nuestro enojo y nuestra amargura. Entonces como que qué bueno que no nos afecte tanto. México está considerado como uno de los países más felices del mundo, pero por otro lado, por otras razones. Sí, perder ese impulso del enojo, pues nos lleva a aceptar una cantidad de cosas verdaderamente lastimosas. ¿Cuáles son tus novelas preferidas? ¿Cuáles son las novelas de tiranos, de dictadores, Horacio, que invitarías a leer a nuestros radioescuchas? Pues mire, si lee usted a Luis Espota, es como que muy rasposo, es como estar viendo lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, en Los Pinos. Sí, entonces, pues, claro que se lo recomiendo, por supuesto, pero se va a enojar. Si quiere algo más aséptico, pero que le digo que es bastante denso, lea usted a Joseph Conrad, a Nostromo. Sí, claro. Es una gran obra. La guerra del fin del mundo, se la recomiendo, por supuesto, y La fiesta del chivo, para que vea lo tristemente humanos que son finalmente los dictadores. Sí, y en ese sentido yo tengo mis tres novelas, por llamarla así, ¿no? Una novela que me encantó cuando la leí, es una novela ya muy antigua, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, porque a mí me gusta Miguel Ángel Asturias, ¿no? La otra novela que me impresionó mucho de dictadores la escribió Sergio Ramírez, quien fue secretario de ministro de Educación, creo, de Nicaragua. La novela se llama ¿Te dio miedo la sangre?, que es una pregunta, y me dejó literalmente helado. Y también, como tú dices, la de La fiesta del chivo de Vargas Llosa, que es una novela sobre Leónidas Trujillo, y que uno puede ver ahí lo que está pasando en cualquier parte. Cuando el tirano es un tirano, lo menos que acepta es que le cuestionen la autoridad. Cuando un gobernante, en cualquier nivel, ¿no?, es realmente un gobernante, pide que se le cuestione la autoridad, como en el caso de este rey de las mil y una noche, que se llama... Sahar. Sí, que se llama, bueno, se me fue. Shariar. Así es. Sí. Y se disfrazaba de pueblo para salir a ver qué decía su pueblo en las noches y poder normar su... Así es. Amigos, muchas gracias. ¿Quién se llevó el libro, Horacio? Sí, Héctor Castillo nos hizo favor de llamarnos, y para él es el libro Latinoamérica Criminal. Puede pasar aquí a cabina de Radio Universidad, aquí lo tendrá a su disposición. Y a nuestros radioescuchas, del enojo, pues nos lleva a aceptar una cantidad de cosas verdaderamente lastimosas. Sí. ¿Cuáles son tus novelas preferidas? ¿Cuáles son las novelas de tiranos, de dictadores, Horacio, que invitarías a leer a nuestros radioescuchas? Pues mire, si lee usted a Luis Espota, es como que muy rasposo, es como estar viendo lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, en Los Pinos.
Sí, entonces, pues, claro que se lo recomiendo, por supuesto, pero se va a enojar. Si quiere algo más, más aséptico, pero que le digo que es bastante denso, lea usted a Joseph Conrad, a Nostromo. Sí, claro. Es una gran obra. La Guerra del Fin del Mundo, se la recomiendo, por supuesto, y La Fiesta del Chivo, para que vea lo tristemente humanos que son finalmente los dictadores. Sí, y en ese sentido yo tengo mis 3 novelas, por llamarla así, ¿no? Una novela que me encantó cuando la leí, es una novela ya muy antigua, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, porque a mí me gusta Miguel Ángel Asturias, ¿no? La otra novela que me impresionó mucho, de dictadores, la escribió Sergio Ramírez, quien fue secretario de ministro de Educación, creo, de Nicaragua. La novela se llama ¿Te dio miedo la sangre?, que es una pregunta, y me dejó literalmente helado. Y también, como tú dices, la de La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa, que es una novela sobre Leónidas Trujillo, y que uno puede ver ahí lo que está pasando en cualquier parte. Cuando el tirano es un tirano, lo menos que acepta es que le cuestionen la autoridad. Cuando un gobernante, en cualquier nivel, ¿no?, es realmente un gobernante, pide que se le cuestione la autoridad, como en el caso de este rey de las mil y una noche, que se llama... Sahar. Sí, que se llama. Sí. Bueno, se me fue. Shariar. Así es. Sí. Y se disfrazaba de pueblo para salir a ver qué decía su pueblo en las noches y poder normar su... Así es. Amigos, muchas gracias. Muchas ¿Quién se gracias. llevó el libro, Horacio? Sí, Héctor Castillo nos hizo favor de llamarnos, y para él es el libro Latinoamérica Criminal. Puede pasar aquí a cabina de Radio Universidad, aquí lo tendrá a su disposición, y a nuestros radioescuchas. Cualquier parte. Cuando el tirano es un tirano, lo menos que acepta es que le cuestionen la autoridad. Cuando un gobernante, en cualquier nivel, ¿no?, es realmente un gobernante, pide que se le cuestione la autoridad, como en el caso de este rey de las mil y una noche, que se llama... Sahar. Sí, que se llama. Sí. Bueno, se me fue. Shariar. Así es. Sí. Y se disfrazaba de pueblo para salir a ver qué decía su pueblo en las noches y poder normar su... Así es. Amigos, muchas gracias. Muchas ¿Quién se gracias. llevó el libro, Horacio? Sí, Héctor Castillo nos hizo favor de llamarnos, y para él es el libro Latinoamérica Criminal. Puede pasar aquí a cabina de Radio Universidad, aquí lo tendrá a su disposición, y a nuestros radioescuchas. Así es. Amigos, muchas gracias. Muchas ¿Quién se gracias. llevó el libro, Horacio? Sí, Héctor Castillo nos hizo favor de llamarnos, y para él es el libro Latinoamérica Criminal. Puede pasar aquí a cabina de Radio Universidad, aquí lo tendrá a su disposición, y a nuestros radioescuchas. Puede pasar aquí a cabina de Radio Universidad, aquí lo tendrá a su disposición, y a nuestros radioescuchas tendrá a su disposición, y a nuestros radioescuchas, escuchas